Efectivamente, el día de ayer, 13 de abril, celebramos el Día del Maestro Ecuatoriano, donde nosotros mismos tenemos que agasajarnos porque ningún gobierno se acuerda de nosotros. Pero también esperábamos que en medio de la lucha, de las movilizaciones, de los diálogos que venimos teniendo y de acuerdo a lo que emitió la Asamblea Nacional el 13 de marzo y con los plazos y textos entregados al gobierno, que el día de ayer, 13 de abril, fuera un día festivo, no por celebrar nuestro día, sino también por la sorpresa, por el regalo que podía darnos el gobierno, ya que en la movilización del 8 de abril, donde nos tomamos Quito, donde pusimos de rojo con la gloriosa Unión Nacional de Educadores, y logramos que se estableciera el diálogo para esta semana, pensábamos que así iba a ser. Sin embargo, Fabricio, le digo que el día de ayer no hubo diálogo. Lo que hubo fue informe del presidente de la República que emitió y dijo que por cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional iba a vetar el informe que había entregado la Asamblea Nacional. Por lo cual nosotros le hemos dicho que él no tiene la potestad de hacerlo porque la última palabra lo tiene la Corte Constitucional y lo que tiene que hacer. Porque fue una consulta que se hizo a la Corte Constitucional, que él mismo la hizo, ¿no? Así fue, que ellos mismos la plantearon, que luego de tantas movilizaciones, de cuantas acciones de protección e incluso por los amicus curiae, logramos que la Corte pudiera enviar con estos plazos al gobierno y a la Asamblea Nacional, y estamos dentro de los plazos y estamos dentro de los textos. El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir, pero sin embargo dice de que va a vetar este informe, de que no hay equiparación salarial para los maestros, pero al frente, al pueblo, quiere engañarlo, quiere hacerle creer a los maestros otra cosa, cuando plantea 3 puntos, por ejemplo, el que dice de que va a pagarle a los maestros, que reconoce el derecho de los maestros a tener un salario, que reconoce el derecho que los maestros deben de tener una vida mejor. Lo reconoce, pero no lo da. Pero no lo cumple, porque allí está planteado, dice que no hay presupuesto para aquello. Nosotros le hemos dicho que hay presupuesto con el excedente del petróleo. Dice que eso no es permanente, de acuerdo, no es permanente, pero sin embargo la recaudación tributaria sí es permanente. Pues Fabricio, en este año el mismo SRI ha reunido más de 500 millones de dólares en impuestos. Y lo han hecho público, incluso que han mejorado las. Claro, entonces, y eso va a ser permanente. Y mire, sin aplicarse la ley tributaria, se ha recaudado más de 500 millones de dólares. Significa que ese sí es un recurso permanente que va a tener el Estado y por lo tanto tiene que dinero para poder pagar. Dice el presidente de la República que en este momento no tiene para gastar en educación. Nosotros le hemos dicho, la compañera presidenta nacional Isabel Barca le ha planteado en esa reunión que educación no es un gasto, que educación es una inversión y que por lo tanto debe de invertir en educación. Y está planteando que reconoce el derecho de los maestros, no lo aplica, pero dice que va a pagarle a aquellos maestros fiscomisionales que nos descontaron en pandemia de nuestro salario, y eso no es nuevo, porque eso está planteado dentro de la reforma, y nuestros compañeros fiscomisionales que hemos venido peleando porque se los pague, tienen ese derecho. Entonces eso no es reconocimiento para los docentes. Otra cosa que plantea también dice es de que va a pagar los retroactivos de aquellos maestros que se recategorizaron y que hasta ahora han cumplido. Eso tampoco no es nuevo porque eso está dentro de la reforma. Eso ya se lo ganó el maestro. Claro, eso ya está allí en la reforma. Él lo que tiene que hacer es cumplir. Y lo tercero que plantea es de que va a realizar mesas técnicas para poder tratar este asunto de la equiparación salarial. O sea, sigue dando larga y larga para ver si es que puede cumplir con la equiparación salarial. Y eso nosotros le hemos dicho, no vamos a estar en esa mesa técnica, en esa mesa de diálogo, porque vamos a esperar la resolución de la Corte Constitucional, que es la que tiene la última palabra. Mañana se cumple el plazo y por lo tanto a partir del día lunes nosotros vamos a empezar a enviar ya las documentaciones a la Corte Constitucional para que puedan pronunciar. Mire, y ahí algo, en medio de esa reunión, algunos de los funcionarios del gobierno, mire lo que prevén, dicen de que los 9 jueces de la Corte Constitucional también se van a pronunciar en contra de la equiparación salarial. O sea, ¿por qué ellos lo plantean así? O sea, ¿qué significa? ¿Que los jueces son gobiernistas?
Los jueces son puestos por el señor Lasso para que ellos sepan lo que va a suceder. Nosotros estamos diciendo que vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y desde allí entonces vamos a ir planteando las acciones y las movilizaciones que vamos a tomar. Ahora sí, de frente podríamos decir, el presidente de la República ha reconocido que no está en favor de la educación, que no va a invertir en educación, porque es lo que se está pidiendo, que invierta en educación, que se aplique el presupuesto. Ahora sí, ya de frente lo ha dicho y lo ha señalado. Ahora no queda más que seguir el accionar de las organizaciones. Así es, el señor presidente ya ha quedado desenmascarado ante la faz pública, ante el pueblo ecuatoriano, de que no va a cumplir con ninguna de las ofertas de campaña. O sea, no hay dinero para cumplir con la salud, con la educación, para dar trabajo, para dar alimentación, pero sí hay dinero para pagar al Fondo Monetario Internacional, para financiar a aquellos banqueros, a aquellos empresarios donde él pertenece, de donde es él. Por eso es que apunta allá. Mire, los maestros desde el 2015 venimos exigiendo que se nos equipare, que se nos repare el salario de acuerdo al servidor público, así como nos pusieron en ese saco, también se nos reconozca ese salario. Desde el 2015 venimos planteando eso. Sin embargo, han pasado tantos años y hasta ahora se hace. Le pagan, hay recursos para subirle el salario a los policías, hay recursos para poder tenerlos bien a los comandantes, a los generales, pero no hay recursos para que ganen bien los ministros, para que los funcionarios de Estado, que ganen bien. Hay dinero para aquello. Sin embargo, para los maestros no. ¿Pero por qué lo hace para la policía? Para los militares, para poderlos tener a ellos de su lado y puedan, cuando salgamos a las movilizaciones, ellos puedan reprimir al pueblo. O sea, no vamos a permitirle al señor presidente que se salga con la suya. Los maestros, de ese escuálido sueldo que ganamos, apenas podemos sostener nuestra familia, pero también invertimos dentro de nuestras instituciones educativas, con nuestros niños, comprando las herramientas tecnológicas, emitiendo algunas situaciones. Entonces, nosotros le decimos al señor presidente que debe de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Mire, y lo que es más, mientras nosotros nos retiramos de esa reunión, no de ese diálogo, se quedaron allí los que han venido siendo alfombra del gobierno, porque no solo fue la reunión con la Unión Nacional de Educadores, sino que también participaron estos otros grupos que dicen que dirigen al magisterio. Los que le hacen el juego político a todos los gobiernos que nacieron en Carondelet con Correa y que siguen en Carondelet, que siguieron con Lenín Moreno y que siguen en Carondelet con Lasso. Esos se quedaron allí, que sirven de alfombra para que el gobierno haga y deshaga de los maestros y las maestras, que con dignidad defendemos esta reparación de derechos. Por eso vamos a seguir en las acciones. Estamos declarando asambleas permanentes, movilizaciones permanentes. A partir del día lunes vamos a enfilar hacia la Corte Constitucional y les vamos a exigir que ya dé su pronunciamiento, porque fueron ellos los que suspendieron estos dos artículos, emitieron una sentencia, están cumplidos los plazos y los textos, por lo tanto les corresponde entonces a ellos hacer que el gobierno cumpla con esa equiparación salarial. Lo que más a mí me llama la atención es la no inversión en presupuesto frente a un nuevo retorno a los en clase presencial, pero tampoco se dice ni siquiera cómo el gobierno va a ascender. No hay un pronunciamiento de actualización de conocimientos, de que el maestro por lo menos que empiece a ascender, que empiece a hacer los cursos y van a ascender de esta forma. Ni siquiera eso lo hay si no acepta la otra ley, pues, ¿no? Así es, no hay hasta ahora, lo que te dan son apenas unos cursos de unas cuantas horas y cuando te mandan que te capacites, los tienes que hacer a través de las universidades particulares y entonces tú tienes que sacar de tus propios recursos, de ese escuálido sueldo, de ese sueldo congelado para poder pagar estos cursos y seguirse capacitando. Vamos a un nuevo año lectivo presencial. ¿Quién tiene que estar adecentando en estos momentos las instituciones educativas? Son los padres de familia junto con los maestros. Estamos a menos de un mes. Claro, ya el 21 regresamos los docentes y el 6 de mayo se inicia el año lectivo. Entonces no hay recursos. Vaya, mire cómo están las instituciones educativas, no mandan, simplemente lo que emiten son documentos, hagan, cumplan a esto, pero no hay los recursos para poder cumplir. Por eso es que estamos diciendo de que debe de cumplirse con el presupuesto del 6% del Producto Interno
Interno Bruto. Y en medio de ello, la reincorporación de aquellos maestros que fueron desvinculados en pandemia. Necesitamos entonces seguir organizados, seguir unidos, seguir luchando para alcanzar esta victoria. Esas mesas técnicas que el gobierno quiere burlarse de los maestros, porque fácil es haberle dicho de que ya va a cumplir con esta equiparación salarial, pero sin embargo no tiene voluntad política, no quiere cumplir con los maestros, no quiere darle este sueño, este anhelo anhelado que tenemos los maestros a tener un salario digno. Ahora hay que esperar simplemente la resolución de la Corte Constitucional, pero hay que recordar que ahí no solamente hablamos de equiparación, hablamos de un presupuesto que va a servir para mejorar los planteles educativos, para que se reabran a lo mejor otros planteles que fueron cerradas en la época de Correa. Ahí se cerraron muchos planteles y van a seguir cerradas porque no hay presupuesto para contratar a los docentes. Así es, y en medio de ello están más de 120,000 estudiantes que se quedaron fuera de la educación en estos 2 años. Y entonces, al ser reinsertados, vamos a necesitar muchos más maestros, vamos a necesitar otras instituciones educativas, vamos a necesitar presupuesto. Entonces, por eso es que se hace necesario de que se entregue el presupuesto para la educación, como lo dice la Constitución. No es que nosotros nos inventamos las cosas, no, es porque la Constitución dice de que debe de entregarse el presupuesto, e incluso se está planteado dentro de la Constitución que cuando hay un excedente del petróleo, cuando hay ganancias del petróleo, esos recursos deben de entregarse para educación y para salud, y ni eso lo cumplen, destinan los recursos para otras cosas, menos para lo más importante, que es la educación y la salud de este país. Ahora, la ministra alguna vez firmó un decreto, me parece por ahí, donde algo se iba a aumentar el sueldo, ¿no? Algo se iba a aumentar, creo que es a partir de junio. ¿Eso está vigente o también ya lo sacaron? Pero no es que se va a aumentar el salario. Ellos lo que plantearon es supuestamente lo que está planteando el presidente ahora, de que van a cumplir con la equiparación salarial, que van a cumplir con los retroactivos, pero es por la recategorización, por lo que ya se ganaron los maestros y que el gobierno debe de pagarlo. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, pero no somos todos los maestros. ¿Por qué le pregunto esto? Es porque lo hacen aparecer que con ese decreto ya se cubrió todo y ya se hizo todo. Y en realidad no se ha hecho nada. Claro, pues por eso es que el presidente, o sea, llama a la reunión, dice que no va a cumplir, que va a vetar el informe que da la Corte Constitucional, pero sale al pueblo, sale a la luz diciendo que a los maestros está cumpliendo y que tenemos derecho a esa reparación. O sea, para engañar al pueblo, lo mismo que hizo la ministra. Imagínese usted, hasta ahora, hasta la explotación laboral existe dentro del magisterio, de la educación, porque en vez de cumplir con el artículo 117, las 25 horas, ahora tenemos hasta más de 35 horas y otras 40 horas. Entonces, mire usted, engañan al pueblo, pero hay un magisterio que sabe quiénes son los que nos están gobernando, que saben que la ministra fue correísta, fue con Augusta Espinosa, subsecretaria de la Educación, es de la misma escuela, que saben los que están allí ahora en el Ministerio de Educación son correístas, que saben que quienes sirven de alfombra fueron correístas y que ahora están en este gobierno. Los maestros están conscientes de aquello. Por eso es que nosotros nos debemos al magisterio, a ese magisterio consciente, a ese magisterio luchador, a ese magisterio que reconoce la Unión Nacional de Educadores, que somos los únicos que peleamos y luchamos. No vamos a descansar hasta que obtengamos esa equiparación salarial, esa reparación que nos corresponde, que es justo, que tenemos ese derecho a tener un salario digno y una vida digna. Por eso, desde aquí le queremos decir a los maestros y a las maestras, a los estudiantes, a los padres de familia, que defendamos la educación de este país, que defendamos ese salario. Si no hay maestros bien pagados, tampoco puede desarrollarse una buena educación, porque el maestro va a tener tantas preocupaciones también que resolver, por lo tanto no vamos a poderlo desarrollar. Un maestro bien pagado va acompañado de una buena educación.